Mi madrastra quemó las cosas de mi difunta madre mientras yo estaba en el hospital, pero cuando mi papá regresa de su viaje la divorcia y la demanda hasta el olvido. Yo, de 16 años, he estado entrando y saliendo del hospital durante años debido a una enfermedad crónica que tengo desde que era niña. Mi papá, de 48, siempre ha sido muy solidario y trata de estar a mi lado cada vez que tengo que pasar por tratamientos o cirugías. Recientemente, tuve que someterme a una cirugía mayor, y mi recuperación fue muy difícil. Estuve en el hospital aproximadamente 2 semanas. Papá se quedó conmigo la mayor parte del tiempo, pero unos días antes de que me dieran el alta, tuvo que irse por un viaje de trabajo. Es consultor de negocios, así que su trabajo lo lleva a viajar constantemente, y a veces simplemente no puede evitarlo. Se disculpó mucho por no poder recogerme del hospital, pero lo entendí perfectamente. Además, se suponía que mi madrastra, de 45 años, se haría cargo de las cosas mientras él estaba fuera. Un poco de contexto, mi madrastra y yo nunca nos hemos llevado bien. Ella se casó con mi papá cuando yo tenía 9, y siempre ha habido tensión entre nosotras. He intentado ser civil, pero sé que en realidad no le agrado. Siempre ha hecho y dicho cosas para hacerme sentir que soy un obstáculo en su relación con mi papá. También cree que me parezco demasiado a mi mamá, quien falleció cuando yo tenía 3 años. Por cierto, mi madrastra odia que me parezca a mi mamá porque piensa que es un recordatorio para mi papá de su ex. Sí, lo sé. Parece demente. Pero al final del día, mi papá la amaba, y yo respetaba eso, lo cual es la razón por la que toleraba mucho de su comportamiento. Después de que me dieron el alta, finalmente volví a casa. Estaba agotada, pero aliviada de estar fuera del hospital. Entré a mi habitación, y al principio, todo parecía normal. Me acosté en mi cama para relajarme y terminé tomando una siesta. Cuando me desperté, decidí ordenar un poco mi cuarto, y fue entonces cuando noté que algo no estaba bien. Creo que estaba demasiado cansada para notar lo vacía que se veía mi habitación, pero me di cuenta rápidamente de que faltaban muchas cosas, realmente muchas cosas. Empecé a entrar en pánico, pensé que tal vez alguien había entrado a robar. Empecé a correr de cuarto en cuarto, buscando algo que todavía estuviera allí. Apenas podía mantenerme de pie porque estaba muy débil después de la cirugía, pero estaba desesperada. Pronto quedó claro que todo lo que faltaba era lo que le pertenecía a mi mamá. Tenía una caja de joyas antiguas de ella, algunas fotos enmarcadas, un montón de cartas que me escribió cuando era niña y algunas otras cosas sentimentales. Normalmente, estaban en mi tocador o en mi mesita de noche, pero ese día, no había nada. Revisé el armario donde guardábamos algunas de las cosas viejas de mi mamá, como su ropa y algunas piezas antiguas de su familia, y todo había desaparecido. Literalmente, todo. Confronté inmediatamente a mi madrastra. Hice mi mejor esfuerzo por mantener la calma, porque aún me sentía algo agotada, y le pregunté si había movido algo de mi cuarto. Me miró y luego me dijo con toda tranquilidad que había arreglado algunas de mis cosas y que no tenía que preocuparme por eso. Sabía que mi madrastra siempre había tenido algo en contra de mi mamá, pero rezaba una y otra vez para que lo máximo que hubiera hecho fuera poner las cosas de mi mamá en algún almacén. Seguí preguntándole a mi madrastra qué había hecho con mis cosas, pero ella solo me miraba con esa sonrisa arrogante. Eventualmente, perdí la calma y empecé a gritarle para que me dijera qué había hecho. Fue entonces cuando se rió y me dijo que había quemado todo lo que pertenecía a mi mamá. Me quedé en silencio de inmediato. Estaba tan sorprendida que ni siquiera podía procesarlo. Cuando finalmente logré preguntarle por qué haría algo así, simplemente dijo que tanto ella como mi papá querían seguir adelante con sus vidas y que esta era la mejor manera. Aparentemente, dijo que mi papá no necesitaba recordatorios de su vida anterior. Intenté discutir con ella, diciéndole que había cometido el peor error de su vida y que mi papá no estaría feliz con lo que hizo. Ella solo se rió de mí y me dijo que lo conocía mejor que yo, y que él estaría feliz de que ella hubiera quemado las cosas de mi mamá por el bien de su relación. No podía creer lo que estaba escuchando. Estaba tan enojada y molesta que apenas podía hablar. Estaba temblando y tratando de no llorar, pero las lágrimas simplemente salieron. Era como si estuviera llorando a mi mamá de nuevo. No dejaba de pensar en todas las cosas que había perdido, todo lo que me quedaba de mi mamá se había ido. En ese momento, estaba demasiado abrumada. Dejé a mi madrastra allí y me fui a mi habitación. Lloré un buen rato antes de decidir llamar a mi papá. Desafortunadamente, para mí, él estaba en medio de una reunión. Cuando finalmente contestó, sonaba súper distraído y ocupado. Traté de explicarle lo que había pasado, pero me di cuenta de que no estaba prestando mucha atención. Dijo algo como que se encargaría de ello cuando regresara a casa antes de colgar rápidamente. Me sentí tan impotente. Los siguientes días fueron los más largos de mi vida. Estaba destrozada, enojada y sola en esa casa con mi madrastra, quien actuaba como si no hubiera hecho nada malo. Se aseguraba de recordarme constantemente que le había hecho a mi papá un gran favor.
Me decía una y otra vez que ya era hora de que superara y madurara mi obsesión infantil con mi mamá. No sé ni cómo sobreviví esos días, pero de alguna manera logré esperar hasta que mi papá regresara. Cuando mi papá finalmente llegó a casa de su viaje, yo lo estaba esperando. Le conté todo de nuevo, y esta vez realmente me escuchó. Al principio, no me creía, pensaba que había algún tipo de malentendido o que mi madrastra simplemente estaba haciendo una broma cruel. Pero lo llevé a mi cuarto, y se puso pálido al ver que todo estaba vacío. Mi mamá fue el amor de su vida, se conocieron cuando tenían 10 años. Muchas de las cosas que mi madrastra quemó eran recuerdos de la infancia de mi papá y mi mamá. Aunque mi papá había seguido adelante y se había casado con mi madrastra, esas pertenencias eran una parte enorme de sus recuerdos con mi mamá. Eran invaluables para él, y verlo todo desaparecido lo afectó profundamente. Confrontó a mi madrastra, y ella intentó minimizarlo como si no fuera gran cosa. Cuando vio lo agitado que se estaba poniendo mi papá, incluso dijo que yo lo había manipulado para que pensara que era importante cuando, en realidad, solo estaba ayudándolo a seguir adelante. Mi papá explotó. Nunca lo había visto tan enojado, y si algo hay que saber de él es que es una persona tranquila, hace falta mucho para enfadarlo. Claramente, mi madrastra no esperaba que sus acciones causaran esa reacción, y estaba aterrada. Mi papá le dijo ahí mismo que quería el divorcio. Le ordenó que empacara sus cosas y se fuera. Mi madrastra intentó argumentar que también era su casa y que él no podía echarla, pero mi papá le dijo que la casa era de él desde antes de conocerla. Le dijo que si no se iba en 24 horas, llamaría a su abogado y se aseguraría de que la sacaran. Mi madrastra se fue de la casa furiosa, y mi papá y yo lloramos juntos la pérdida de las cosas de mi mamá. Mi papá estaba furioso y decidió hacerle la vida imposible a mi madrastra. Después de hablar con su abogado, decidió demandarla por destrucción de propiedad y daño emocional. Realmente quería que pagara por lo que había hecho. Por supuesto, mi madrastra enloqueció. No podía creer que mi papá estuviera de mi lado. Siguió tratando de culparme, diciendo que lo había manipulado y vuelto en su contra, pero mi papá no le daba ni un segundo de su tiempo, ni siquiera podía mirarla. Ahora, el divorcio está en proceso y la demanda sigue su curso. Mi madrastra está luchando, pero sus posibilidades de ganar son mínimas. Ha estado tratando de hacerse la víctima y le ha dicho a cualquiera que la quiera escuchar que yo soy quien arruinó todo por aferrarme al pasado. Algunos de sus familiares me han contactado, diciéndome que fui inmadura por interferir en la relación de mi papá y mi madrastra. Pero honestamente, yo no hice nada. Mi papá habría descubierto que las cosas de mi mamá faltaban tarde o temprano, y mi madrastra habría enfrentado las mismas consecuencias. Los familiares de mi madrastra me han estado enviando mensajes sobre lo mucho que está sufriendo y siguen echándome la culpa. Si te preguntas por qué estoy escribiendo esto aquí, es para sacarlo de mi pecho. Actualización 1. Quería darles una actualización sobre la situación porque las cosas se han intensificado enormemente. Cuando publiqué por primera vez, todavía estaba en estado de shock por lo que hizo mi madrastra, pero déjenme decirles que esta demanda se ha convertido en una pesadilla absoluta para ella, y honestamente, no tengo ninguna simpatía. Mi papá no está conteniendo nada, está decidido a que ella pague, y le está yendo mucho peor de lo que ella se imaginaba. El proceso legal ha avanzado rápido, y resulta que mi madrastra no tenía idea de en lo que se estaba metiendo. Algunas de las cosas que quemó no eran solo recuerdos sentimentales, eran increíblemente valiosas. La mayoría de las cosas que destruyó eran antigüedades heredadas de la familia de mi mamá, una colección que había estado en la familia por generaciones. Algunas piezas, como un reloj antiguo y un juego de joyas antiguo, valían miles de dólares. Y eso no es todo, esas antigüedades estaban aseguradas. La familia de mi mamá siempre tuvo mucho cuidado con ellas, por lo que tenían pólizas de seguro vinculadas a su valor. Cuando mi papá se dio cuenta de esto, le dio aún más ventaja en la demanda. Ahora, mi madrastra no solo enfrenta una reclamación por daño emocional, sino también un caso importante de destrucción de propiedad con evidencia concreta de pérdidas financieras. El hecho de que estos objetos fueran destruidos la hace responsable de reembolsar su valor completo, y digamos que no tiene esa cantidad de dinero. La compañía de seguros también está yendo tras ella. Desde que mi papá presentó una reclamación, ellos iniciaron su propia investigación y están completamente de su lado. Si ella pensaba que podía destruir estas cosas e irse sin consecuencias, estaba completamente equivocada. Los abogados de mi papá han estado al tanto de cada detalle y se han asegurado de que esté acorralada. El divorcio también está avanzando rápido, y gracias a Dios que mi papá fue lo suficientemente inteligente, como para hacer que ella firmara un acuerdo prenupcial antes de casarse. Esto ha sido una gran ayuda porque significa que ella no se va a llevar mucho. Intentó impugnarlo al principio, pero su abogado le dijo directamente que no tenía caso, el acuerdo prenupcial es a prueba de fallos. Así que todos los bienes que mi papá tenía antes y después de casarse siguen siendo de él. Eso significa que mi madrastra no solo se queda sin mi papá, sino también sin su dinero,
que creo que es lo que más le debe doler. Está desesperada, y lo sé porque ha estado llamándome todos los días. Cada vez que la bloqueo, encuentra una forma de enviarme otro mensaje. Me envía mensajes largos donde se queja de cómo le arruiné la vida. Es casi cómico cómo sigue intentando hacerse la víctima. Según ella, yo lavé el cerebro a mi papá para que se divorciara de ella, y ahora está pagando el precio por algo que no fue su culpa. Sigue diciendo que solo intentaba ayudar quemando las cosas de mi mamá y que ahora todo se está desmoronando porque yo no pude dejarlo pasar. También me ha contado cómo su vida se está desmoronando, y honestamente, no puedo sentir ni un poco de lástima, ni me importa. Aparentemente, la gente de su círculo social está empezando a distanciarse de ella. Ha pasado de organizar cenas y brunches elegantes a ser ignorada por sus amigos. Por lo que he oído, mucha gente está del lado de mi papá, especialmente porque saben cuánto significaban las pertenencias de mi mamá para él. Nadie cree su historia, porque no hay nada que creer. No hay ninguna excusa válida para destruir esas cosas, es solo ella aferrándose a cualquier cosa que le dé esperanza, pero ya es muy tarde. El golpe financiero también ya está empezando a afectarla. Con la demanda en proceso y el prenupcial impidiéndole acceder a los bienes de mi papá, está perdiendo su estilo de vida. Incluso su auto estaba arrendado a través de la empresa de mi papá, y él canceló el arrendamiento en cuanto presentó los papeles de divorcio. Así que me ha estado enviando mensajes quejándose de que parece una perdedora patética, porque ahora tiene que usar transporte público y es mi culpa que esté en esa situación. Bueno, sí es una perdida patética, pero no por mi culpa, sino por la suya. Por lo que me ha dicho, porque simplemente no para de mandarme mensajes, está desesperada. Está tratando de encontrar un nuevo lugar para vivir, pero no tiene el dinero para algo que se parezca al estilo de vida al que estaba acostumbrada. Podría buscar algo más económico, pero se niega a vivir por debajo de lo que merece, según sus palabras. Incluso intentó hacer sentir culpable a mi papá para que la dejara quedarse en nuestra casa hasta que se estabilice, pero él le dijo que no. Está furiosa por el acuerdo prenupcial, la demanda, la casa, todo. Y cada vez que algo le sale mal, recibo un mensaje diciéndome que es mi culpa. Realmente está perdiendo el control. Me enteré por un conocido en común que ha estado pidiendo favores y tratando de que la gente la apoye, pero nadie le hace caso. La mayoría ya sabe lo que hizo y no quiere tener nada que ver con ella. Honestamente, es algo satisfactorio verla desmoronarse después de todo lo que me hizo pasar. Pensó que podía entrar, quemar las cosas de mi mamá y actuar como si nos hubiera hecho un favor. Mientras tanto, mi papá está sobrellevando esto bastante bien. Creo que sigue destrozado por lo que sucedió. Amaba mucho a mi mamá, y las cosas que ella dejó eran realmente especiales para él. Sin mencionar que también perdió a mi madrastra, quien era el nuevo amor de su vida, todo al mismo tiempo. Claro, mi madrastra sigue aquí, pero él está muy herido y dolido por cómo terminaron las cosas. Sin embargo, está canalizando toda esa ira y dolor para asegurarse de que mi madrastra pague por lo que hizo. Sus abogados están haciendo un trabajo increíble, y cada día siento que estamos un paso más cerca de obtener algo de cierre. No sé cuánto tiempo se prolongará la demanda, pero ya está claro que la va a arruinar financieramente. Entre las demandas por destrucción de propiedad, la aseguradora persiguiéndola y el divorcio en marcha, va a quedarse sin nada. Les mantendré actualizados a medida que sucedan más cosas, pero por ahora, definitivamente las cosas están yendo en la dirección correcta. Es satisfactorio saber que se está haciendo justicia. Actualización 2. Es hora de otra actualización, y las cosas simplemente se han vuelto aún más locas. No pensé que mi madrastra pudiera hundirse más, pero aquí estamos. La demanda ya iba bastante mal para ella, con las reclamaciones por destrucción de propiedad y daño emocional, pero ahora ha escalado aún más. Durante la fase de descubrimiento de la demanda, donde se recopilan todas las pruebas, los abogados de mi papá encontraron algo enorme. Resulta que mi madrastra había estado sacando dinero lentamente de la empresa de mi papá durante años. Tenía acceso a algunas de las cuentas comerciales, y cuando retiraba dinero, decía que era para necesidades del hogar o gastos. Mi papá confiaba en ella lo suficiente como para no cuestionarlo, pero cuando los abogados comenzaron a revisar los registros financieros para el divorcio, encontraron todas estas transferencias inusuales. Y no estamos hablando de cantidades pequeñas, estaba sacando miles aquí y allá. Mi papá no se dio cuenta de cuánto estaba gastando, porque nunca sabía el costo de los artículos y asumía que ella sería racional con sus gastos. No puedo culparlo, es un hombre y no sabe la diferencia de un bolso de diseñador, de uno común. Cuando se enteró, se enfureció. Ya se sentía traicionado por ella por quemar las pertenencias de mi mamá, pero descubrir que le había estado robando fue la gota que colmó el vaso. Lo que hizo no fue solo deshonesto, fue un fraude. No tenía derecho a ese dinero y había estado drenando sus cuentas. Ahora, además del caso de destrucción de propiedad, enfrenta una demanda completa por fraude.
Mi papá está presentando cargos por malversación, y las cosas se están poniendo realmente serias. Su abogado está desesperado, intentando negociar algún tipo de acuerdo, pero mi papá no quiere saber nada de eso. No quiere llegar a un acuerdo, quiere que ella enfrente todas las consecuencias de lo que ha hecho. Honestamente, no lo culpo, y en realidad me siento orgullosa de él. Ella se salió con la suya durante tanto tiempo, y ahora todo finalmente la está alcanzando. En este punto, la demanda es mucho más que el daño emocional y la propiedad destruida. También se trata de todo el dinero que robó. Los abogados de mi papá están haciendo un trabajo increíble, y el caso contra ella se fortalece cada vez más. Cada vez que escucho actualizaciones, me quedo atónita. Siempre supe que era egoísta y manipuladora, pero no pensé que fuera tan turbia. Era muy buena para mantener las apariencias y actuar como la esposa perfecta, mientras en secreto sacaba dinero a espaldas de mi papá. Es repugnante pensar en ello. Ahora está enfrentando la posibilidad de ir a la cárcel. Malversar dinero es un crimen grave, y si el caso sigue como parece, podría terminar tras las rejas. Es surrealista pensar que hace apenas unos meses actuaba como si fuera intocable, y ahora está en medio de un desastre legal total. El equipo legal de mi papá está presionando para que los cargos de fraude se mantengan, y dado que el dinero que tomó está bien documentado, no hay forma de que pueda escapar de esto. Cada prueba que encuentran solo empeora las cosas para ella. Está tratando de llegar a acuerdos a diestra y siniestra, pero nadie le está dando una salida fácil. Por supuesto, sigue enviándome mensajes y culpándome de todo esto. Sigue diciendo que si yo no hubiera puesto a mi papá en su contra, nada de esto habría pasado. Es sinceramente patético a estas alturas. Se niega a asumir cualquier responsabilidad y actúa como si fuera la víctima, cuando fue ella quien le robó y destruyó cosas que eran valiosas para él. Cada día, es otro mensaje de ella sobre cómo yo arruiné su vida, y honestamente, ya ni miro sus textos. Pero sí siento un alivio al ver que finalmente se está haciendo justicia. Después de todo lo que hizo conmigo, con mi papá y con la memoria de mi mamá, verla enfrentar las consecuencias es como el cierre que no sabía que necesitaba. Ver cómo se desmorona y saber que está perdiéndolo todo me hace sentir tanta satisfacción, como si estuviera viviendo en un universo alterno. El divorcio sigue avanzando, y básicamente es un hecho a estas alturas. El acuerdo prenupcial ha hecho que sea mucho más fácil resolver las cosas, y mi papá mantendrá todos sus bienes. Mi madrastra todavía está luchando con uñas y dientes para obtener cualquier cosa que pueda, pero con los cargos de fraude pesando sobre ella, no tiene mucha influencia. No estoy segura de cuánto tiempo llevará el caso de fraude en los tribunales, pero por lo que dicen los abogados, no pinta nada bien para ella. La demanda por destrucción de propiedad sigue en curso, pero este nuevo caso de fraude ha cambiado el enfoque. Ahora, en lugar de simplemente perder dinero, podría perder su libertad. Mientras tanto, he estado tratando de enfocarme en mi propia recuperación. Todavía estoy sanando de la cirugía, pero es difícil no involucrarse en todo lo que está pasando. Toda esta situación ha sido emocionalmente agotadora, pero ver que finalmente está recibiendo lo que merece me está ayudando a sobrellevarlo. Actualización 3. Ha pasado un tiempo desde mi última actualización, casi 7 meses, creo, pero vuelvo con el capítulo final de esta pesadilla. Voy a ir directo al grano y contarles que todo el tema legal finalmente ha terminado. Primero, vamos a la mejor parte, el tribunal falló a favor de mi papá y mío en todos los puntos. Cada reclamo que hicimos fue válido, y el juez no se anduvo con rodeos. A mi madrastra se le ordenó devolver hasta el último centavo que tomó de la empresa de mi papá. Además, el tribunal le impuso una indemnización significativa por destruir las pertenencias de mi mamá. La cantidad total es impresionante, suficiente para dejarla en la ruina durante mucho, mucho tiempo. Su estilo de vida de lujo ha terminado, nada más de bolsos de diseñador, vacaciones de lujo o autos caros. Oficialmente ha tocado fondo. El divorcio concluyó más o menos al mismo tiempo que la demanda, y fue igual de brutal. Durante el proceso, mi madrastra intentó hacer una última jugada sucia. Acusó a mi papá de abusar emocionalmente de ella durante todo su matrimonio, diciendo que por eso no tuvo otra opción más que robarle. Se presentó como una pobre esposa maltratada que solo tomó el dinero para sobrevivir. Afortunadamente, mi papá estaba preparado. Sus abogados desmantelaron completamente sus afirmaciones, mostrando todo tipo de evidencia de que mi madrastra había estado viviendo una vida de lujo a costa de él durante todo el matrimonio. Tenían innumerables recibos que probaban que había gastado la mayor parte del dinero en vacaciones, ropa de diseñador y tratamientos de spa, no exactamente lo que llamaríamos necesidades de supervivencia. El juez no se creyó ninguna de sus historias, de hecho, le salió el tiro por la culata espectacularmente. En lugar de ganar simpatía, el tribunal vio esto como otro intento de manipular el sistema, lo que arruinó su credibilidad y empeoró aún más su caso de fraude. En cuanto al fraude, está enfrentando consecuencias serias. Intentó negociar una sentencia más leve o algún tipo de acuerdo,
pero los fiscales no cedieron. Fue acusada de malversación, y aunque evitó la cárcel mediante un acuerdo, tuvo suerte, ahora debe pagar restitución además de los daños de la demanda civil. También está en libertad condicional por unos años, lo que significa que estará bajo supervisión del tribunal por un tiempo. El caso de fraude apareció en las noticias locales, probablemente el último clavo en su ataúd. Toda su ropa sucia salió a la luz para que todos la vieran. Tenía esta imagen de ser una persona refinada y adinerada, y ahora ha sido expuesta como una estafadora y ladrona. Es gracioso, porque ella pensaba que era de la alta sociedad, pero ni siquiera fue capaz de ver que las cosas que quemó tenían tanto valor. Debo decir que fue realmente satisfactorio verla caer públicamente. Durante años me miró con desprecio y actuó como si yo no valiera nada, y ahora parece que es ella la que se lleva esas miradas. Desde las resoluciones judiciales, ha intentado reconstruir su vida, pero, por lo que sé, no le va nada bien. Inicialmente se apresuró a buscar trabajo, pero nadie en nuestra área quería contratarla ni de cerca. Creo que incluso intentó mudarse a otra zona para empezar de nuevo, pero tampoco le está yendo bien allí. Ha dejado de enviarme mensajes, porque con mi padre la hemos demandado por acoso entre tantas otras cosas, así que al menos todo eso se ha terminado para ella. No creo que quiera seguir sumando problemas a los que ya tiene. Por mi parte, estoy mejor. Ha sido un largo camino, pero estoy sanando tanto física como mentalmente. Mi recuperación está casi completa, y mentalmente me siento mucho más ligera. Hubo momentos durante toda esta odisea en los que me sentí completamente abrumada, pero ahora que ha terminado, siento que finalmente puedo respirar otra vez. Todavía tengo días difíciles, especialmente cuando pienso en las pertenencias de mi mamá y en cómo nunca podrán reemplazarse, pero saber que mi madrastra enfrentó consecuencias reales por sus acciones me trae algo de paz. Eso es todo por ahora, ojalá esta sea la última actualización que tenga que escribir sobre ella. Estoy cerrando este capítulo de mi vida para siempre. Cuídense todos, y nos vemos en más historias del loco mundo de las relaciones. Actualización 4. Han pasado unos meses y esta actualización es mucho más intensa de lo que esperaba contar. Yo esperaba que todo hubiera terminado, pero lamentablemente, parece que mi exmadrastra está decidida a llevar esto al extremo, sin importar las consecuencias para ella misma. La realidad es que perderlo todo la llevó a hacer algo tan irracional y peligroso que todavía me cuesta procesarlo. Hace un par de meses que sucedió todo esto, lo sé, no lo he contado antes. Fue una mañana cuando mi papá se preparaba para ir al trabajo, un día normal que casi termina en tragedia. Mientras él salía del garaje, mi exmadrastra lo estaba esperando. Las cámaras de seguridad de los vecinos captaron el momento. Mi exmadrastra, quien estaba claramente ebria, había estacionado a cierta distancia y aguardó a que él sacara el auto. Tan pronto como él arrancó y salió del camino de entrada, ella aceleró, intentando impactar directamente contra su coche. Si no fuera por la suerte y por otro auto estacionado en la calle, esta actualización sería otra historia. Ella perdió el control y terminó chocando primero contra el coche estacionado, lo que absorbió gran parte del impacto. Aún así, su coche siguió avanzando y terminó golpeando el auto de mi papá, pero el choque fue mucho menos grave de lo que pudo haber sido. Mi papá, por suerte, solo tuvo algunos golpes menores y nada serio. En cuanto a mi exmadrastra, la colisión le dejó peores consecuencias, ni siquiera podía mantenerse de pie. El alcohol jugó un papel importante en esto, y aunque intentó decir que solo había sido un accidente o una confusión, quedó claro para todos los que vieron el vídeo que fue intencional. Al no poder escapar de la escena debido a su condición y al daño en su coche, alguien llamó a la policía, quienes llegaron rápidamente y la arrestaron. Mientras tanto, llevaron a mi papá al hospital para una revisión completa, y en la escuela me dieron permiso de salir temprano para ir a verlo y estar a su lado. Desde el momento en que la arrestaron, no hemos tenido contacto directo con ella, y sinceramente, eso ha sido un alivio. Sabemos que la situación legal en la que está ahora es mucho más grave, y las autoridades están considerando esto como un intento de homicidio agravado, dado que todo parece haber sido planeado de antemano. Podría enfrentar cargos mucho más serios, y aunque en el pasado consiguió evitar la cárcel con acuerdos, esta vez parece diferente. Ahora solo resta ver qué sucederá con su juicio, lo cual esperamos con ansias, porque eso significaría alejarla de nuestras vidas definitivamente. Actualización 5. Traigo buenas noticias, amigos de Reddit. Después de todo este camino, siento que muchos de ustedes son como amigos para mí, al menos en este espacio. El juicio ha terminado, y finalmente mi exmadrastra ha sido condenada a 8 años de prisión. Ha sido un alivio enorme saber que estará lejos, sin acosarme con mensajes o llamadas, y lo más importante, sin intentar hacerle daño a mi padre. Es el veredicto que probablemente esperábamos desde su primer juicio por malversación, ya que nadie quería que las cosas llegaran a este nivel para verla tras las rejas. Aún así, aunque este desenlace haya tardado en llegar, creo que ha sido bastante bueno. Peor hubiera sido que lo hubiera intentado con éxito a la primera y recién ahí tuviera estas consecuencias.
Espero que todos estén bien, y espero seguir conversando con muchos de ustedes en el futuro.